Buenas noches. En el telediario de hoy os informaremos sobre todo tipo de noticias internacionales, nacionales, sobre la economía. Hola, infórmanos un poco sobre lo que está pasando en el mundo. Gracias, Ayoa. Ha llegado a nuestros oídos que están sucediendo cosas muy raras por el mundo. Para que nos informe más, pasaremos con Paula, que está en este plato. Hola, buenas tardes. Aunque parezca increíble, han empezado a nacer niños de color cuando sus padres son de tez blanca, rubios y ojos azules. Este fenómeno inexplicable ha pasado en Rusia. El gobierno ruso cree que esto se debe al fin del mundo. Conectamos con Yune, nuestra enviada especial a Moscú, que está con Eric, uno de los afectados. Hola, Yune. Pues sí, Paula, aquí estoy con Eric. Hola, Eric, ¿qué tal te sientes al ser unos afectados de la piel morena? Pues me gusta ser diferente, me imagino que es raro, pero no me importa. ¿Crees que ha sido por el fin del mundo? No, nuestra religión dice eso, que aún tengo 2 semanas. Eric, una última pregunta. ¿Cómo es que has ido tan deprisa? Un fenómeno. Si me permites, tengo que ir a tomar. Adiós. Bueno, esta ha sido nuestra noticia rusa. Ahora pasaremos al plató. Hola, buenas. Hoy tenemos raras, inexplicables o nuevas noticias. En Estados Unidos, Obama ha cogido la rara enfermedad llamada Yesucanitis aguda. La ha cogido desde hace 2 años. Ahora pasaremos con Paula, nuestra enviada a América. Hola, Paula. Hola, Yune. Sí, aquí estoy en la Casa Blanca y ahora intentaremos hablar con Obama. Hola, Obama. ¿Qué tal te sientes por esta rara enfermedad? Yes, we can. Obama, ¿estás bien? Yes, we can. ¿Esto es por una enfermedad? Yes, we can. Yune, se está alterando, ¿eh? Tranquila, Paula. Haz una última pregunta. Vale, Yune. Obama, tú eres tonto. Yes, we can. Yo dimito. Ahora pasaremos a Sociedad con Aitor Galarza y Patricia Barba. Nos han informado que en el último programa de Sálvame Deluxe, Belén Esteban admitió que había matado a su hija. ¿No es así, Patricia? Sí, así es. Como sabéis, Belén Esteban siempre está diciendo ¡por mi hija mato! Pero si le damos la vuelta a la frase, queda Yo a mi hija mato. como ha dicho Sayoa, en el último programa de Sálvame Deluxe, Belén Esteban admitió que había matado a su hija. ¿Por qué, Después de estar investigando, la policía ha descubierto que Andreita murió con una pata de pollo en la garganta. ¿Cómo? ¿Una pata de pollo? Belén y Andreita se fueron de vacaciones a Las Vegas. Entonces Belén Esteban se enfadó porque Andreita no se comía el pollo. Al final cogió la pata de pollo con huesos incluidos y se la hizo tragar hasta ahogarse. Él fue al juicio, lo perdió y este lunes irá a la guillotina. Gracias por escucharme. Ahora pasaremos con Aitor. Hola, Aitor. Sí, hola, aquí estamos en el Santiago Bernabéu, donde ha habido una noticia de última hora. Cristiano Ronaldo y Iker Casillas se han quedado en el palco viendo el partido del Barça con sus novias. Iker estaba con Iguín y Sara estaba con Cristiano. Así le han puesto las butacas. Pero ha habido el Madrid iba perdiendo y se han enfadado. Entonces Irina no se le ocurrió otra cosa que decir: ¡oh, Iker, eres el mejor portero del mundo! Sara se puso muy celosa y no tuvo remedio. Y dijo: ¡oh, Cristiano, eres el mejor jugador del Real Madrid! El intercambio ha sido el desenlace ha sido un intercambio de parejas. Ahora Cristiano y Casillas se han distanciado y Cristiano se ha tenido que ir del equipo. Y esto es todo por hoy, por Sociedad. Mañana volvemos. Adiós. Hoy a la mañana ha habido un accidente en el casco viejo de Pamplona. Para que nos informe más, pasamos con Nerea. Hola, Nerea. Sí, así es, Oyer. Como veis esta imagen, nos la envía un aficionado esta mañana. Bueno, hoy a las 5:30 de la tarde, un niño de 10 años iba paseando por las murallas del casco viejo, cuando una piedra se ha desprendido encima suya. Ahora está en el Hospital Virgen del Camino, que está en coma, pero su familia estará hasta el final para apoyarle. Estaremos en contacto y os diremos todo lo que sepamos del chaval. Esto es todo. Un universitario ha intentado suicidarse después de haber hecho un examen. Cuéntanos, Néstor, ¿qué ha pasado? Así es, Sayoa. Hoy a las 10:30 de la mañana, un universitario de 37 años ha intentado suicidarse al fallar la respuesta de un examen. La policía, después de investigar el caso, ha encontrado en su propia casa varios tipos de drogas
y la navaja con la que intentó suicidarse. La familia estará todo el rato en el hospital con los enfermeros haciéndole pruebas. La policía, sin embargo, está esperando a que salga para poder meterlo en la cárcel. Esta es toda la información que tenemos por hoy. Hasta luego. ¡Qué pena! No podemos ir a patinar. ¡Qué suerte! Tenemos a River para desayunar. ¿Y tus defensas? ¿Han desayunado? Nuestros compañeros nos han informado sobre que últimamente hay muchas manifestaciones a causa del paro por toda España. Ahora os pasaremos con nuestra corresponsal Itziar para que nos cuente sobre lo sucedido. Hola, buenas noches. Últimas noticias. Más de 200.000 personas en España están en el paro. Por lo menos hay 5 manifestaciones en España contra los recortes públicos, de sanidad, de estudios. Ahora pasamos con UNAI en una de las manifestaciones en Barcelona. Sí, efectivamente, las manifestaciones son cada vez más duras. Los manifestantes gritan sin parar contra los recortes. Tiran botellas, piedras, hasta contenedores a la policía. También he oído que hay otra manifestación en Valencia contra los bancos. Los manifestantes tiran huevos a las puertas de los bancos. Os seguiremos informando en cuanto podamos. Últimas noticias. Iñaki Urdangarín ha sido culpable en el juicio. Cuéntanos, Itziar, ¿qué ha pasado? Sí, exactamente, Iñaki ha sido declarado culpable. Ahora conectaremos con Oyer, enfrente de la casa de Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, que nos contará e informará todo sobre el caso del dinero público robado. Sí, efectivamente. Hoy intentaremos tener una entrevista con la infanta Elena sobre lo que dicen los policías que encontraron 2 millones de euros robados en su casa. Y el juez ha declarado que Iñaki es culpable. Ahí va, sale Cristina en su casa. Hola Cristina, ¿tienes algo que decir? Sí, tengo algo que decir. Yo le ayudé a Iñaki a robar dinero público. Yo también soy culpable. Pero como soy la infanta Cristina de la realeza, no me voy a ir a la cárcel, soy libre. A luego. Gracias Cristina por ofrecer esta entrevista. Perdona, nos han llegado unas imágenes de Iñaki Urdangarín entrando a la cárcel. Seguiremos informándoos mañana más sobre este tema. Bueno, esto es toda la economía por hoy. Adiós. Ahora os informaremos de lo ocurrido en Donosti. Un niño intentaba surfear con la marea alta cuando se quedó enterrada en la arena. Para que nos informe más pasamos con Andrea. Hola. Buenas noches. Hoy en Donosti hemos encontrado a un niño enterrado en la orilla del mar. Ahora pasamos la conexión con mi compañero Raúl, que os va a informar más sobre lo ocurrido. Hola, Raúl. Sí, así, Andrea. Creemos que el caso ha sido hacia las 8 de la tarde. Lo ocurrido ha sido en la calle Amara de Donosti. El niño iba a surfear y una ola le arrastró hasta la orilla. Y esto es lo que hemos encontrado. Nos pasamos con Andrea. Gracias, Raúl. Espero que nos sigas informando sobre la evolución de Miquel. Adiós. Y en Madrid ha habido un terremoto bastante fuerte. Por ahora no hay bastantes muertos. Ahora se informarán más mis compañeros. Sí, así es. Ahora pasamos... No, en Madrid ha habido un terremoto. Ahora pasamos la conexión con mi compañera Andrea. Nos va a informar más sobre lo ocurrido. Sí, así es. Estoy en el epicentro de lo ocurrido. El terremoto ha tenido unos 5 grados. Por ahora solo hay 2 víctimas. Los bomberos están buscando sobre lo destruido. Se pasarán toda la noche buscando e intentando salvar gente. Ahora os ofrecemos un número central para llamar a vuestra familia o amigos. 648 23 44 87. Ahora os pasamos la conexión con mi compañero Raúl. Gracias, Andrea. Sigo investigando e infórmanos sobre el caso ocurrido. Al parecer nos hemos enterado de que construyen cuadros de Picasso. Ahora pasamos con Andrea, que está en la puerta del Museo de Barcelona. Hola, Andrea. Hola, bien. Sí, así es. Han construido un nuevo museo con cuadros de Picasso. Hoy nos concederá una entrevista a Picasso.
Hola, Pikachu. ¿Cuándo va a ser la inauguración? El 7 de diciembre, creo. ¿Cómo se te ocurren todos estos cuadros? No, solo es causa de la imaginación. ¿Y te quisieras agradecer a alguien? Sí, a mi mascota Pikachu. Adiós. Adiós. Y esto es todo por hoy sobre la noticia de Pikachu.